Cordial saludo, mi nombre es Sandra Milena Lozano Urrutia, estudiante de la licenciatura en Educación. Hoy les vengo a hablar un poco sobre procesos de socialización, en donde expondré unos interrogantes con sus respectivas respuestas. Y al finalizar, pues hablaré un poco sobre lo que ha sido mi proceso de socialización. ¿Qué se entiende por procesos de socialización? Es el conjunto de aprendizaje mediante los cuales una persona dentro de una sociedad incorpora hábitos, normas de convivencia, normas de conductas, lenguaje propio para relacionarse, incorpora valores, cultura. Este proceso es el que nos permite poder contar con aquellos elementos para poder insertarnos y vivir dentro de una sociedad. Este proceso influye, moldea y adapta a las personas a las condiciones de una sociedad determinada. Además, desarrolla en el individuo sus potenciales sentidos, habilidades, garantizando la reproducción. ¿Qué son agentes socializadores? ¿Cuáles son esos agentes y por qué son tan importantes en nuestro proceso de socialización? Son experiencias significativas que tiene un proceso mediante el cual el ser humano aprende, internaliza en el curso de su vida elementos sociales, culturales, como son las formas de vivir, los principios, la moral, que integra la estructura de una personalidad del ser humano. Estos agentes de socialización son dos, como son los agentes socializadores primarios y secundarios. La primaria es el primer proceso del ser humano. Encontramos la familia. Aquí uno interactúa con las personas más cercanas y por supuesto con los miembros de la familia. Este grupo de personas le fundan unas buenas bases que le servirán para toda la vida. En el secundario tenemos la escuela, la iglesia, grupos de amigos, medios de comunicación. Estos agentes socializadores son importantes ya que todas estas experiencias vividas irán creando esquemas cognitivos que servirán de base para futuros comportamientos y decisiones, preferencias, costumbres y valores, pudiendo determinar desde los objetivos que nos proponemos en un determinado momento. ¿Por qué es necesaria la interacción social? Según Schaffer, 1989, la interacción es una actividad que se realiza entre participantes que se coordinan para formar una secuencia unitaria de intercambio social. La interacción social ocurre cuando es necesario, donde es posible que la dinámica entre lo cultural, lo colectivo y lo individual retroalimente los mismos ámbitos del conocimiento humano. Por otro lado, Mejías y Sandoval, 1996, aseguran al respecto que el conocimiento no es un objeto que se pasa de uno a otro, sino que es algo que se construye por medio de operaciones o habilidades cognitivas que se inducen en la interculturalidad social. ¿Cuál es ese papel que juega el lenguaje en el proceso de la interacción social? Este juega un papel importante ya que éste se transforma en un dispositivo objetivo de vastas acumulaciones de significado y se origina en la vida cotidiana, pero, pero se me presentan como algo externo y coercitivo. El lenguaje es capaz de hacer presente objetos especial, temporal y socialmente ausentes del aquí y ahora. El lenguaje elabora esquemas clasificadores para diferenciar los objetos según su género o número, para indicar grados de intimidad social. ¿Qué significa situarse para analizar los mecanismos de integración o desintegración que produce la socialización dominante? Significa entender que las relaciones entre distintos son relaciones sociales, no son datos naturales, sino construcciones sociales y su estudio debe hacerse como el de otras relaciones igualitarias o desigualitarias entre grupos sociales. ¿Cuáles son las repercusiones de la ausencia del proceso de socialización en un ser humano? El individuo que no pasa por el proceso de socialización carece de toda ubicación mental y psíquica con respecto al resto de las demás personas.
que lo rodea, siendo incapaz de actuar igual que los demás miembros de una sociedad, enfocando todo este proceso a lo personal. Em, como le dije anteriormente, de aquí en adelante le hablaré un poco sobre lo que viene siendo mi vida personal, enfocando todo esto al proceso de lo personal. Me considero una persona muy afortunada porque he tenido la oportunidad de tener una familia humilde que me inculcaron muy buenas bases como son los valores, como el respeto por uno mismo y por los demás, la sinceridad ante todo, la sencillez y la humildad. Y me dieron la oportunidad de ir a una guardería, a una escuela, en donde conocí un grupo de personas las cuales han ayudado a mi proceso de socialización y en equipo han logrado hacer este ser humano que es hoy, una persona soñadora con grandes metas que lograr, que le encanta el estudio. Creo que los factores que me han permitido desenvolverme exitosamente en la sociedad son la educación constante. Ese ha sido mi fuerte, ya que mediante el estudio se aprende, se desenvuelve mejor, pierde el miedo al hablar. Uno conoce personas e interactúa con ellas, intercambia conocimientos y experiencias, culturas, costumbres, creencias. Todo esto hace a una persona sociable. Espero que este pequeño video eh, esté bien explicado y pues que sirva de reflexión para muchas personas, dado que el proceso de socialización es muy importante, muy pero muy importante en la vida de un ser humano y que gracias al entorno social en el que uno desenvuelve lo hacen grandes personas.